vamos a platicar de un hecho asombroso que deja atónitos a cuantos lo conocen y sobre todo a los que lo investigan, que están de cerca en contacto con esta realidad, los milagros eucarísticos. Es un hecho sobrenatural que no deja lugar a dudas de que en una hostia consagrada está la verdadera presencia del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Hoy les voy a hablar de 3 de ellos, uno que se encuentra en la Ciudad de México y que también ha sido muy estudiado. Y bueno, para empezar, ¿de dónde viene esto del milagro eucarístico? Bueno, nosotros creemos por fe que en esas hostias consagradas está verdaderamente el cuerpo y la sangre de Jesús. Lo creemos porque le creemos a Jesús cuando lo dice en su palabra. Lo vemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, cuando dice: tomad y comed, este es mi cuerpo. Y lo mismo dice con el vino en el cáliz: bebed todos de él, porque esta es mi sangre, sangre que será derramada por muchos para el perdón de los pecados. También nos lo repite el Evangelio de Lucas, capítulo 22. Esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Me gusta mucho leer cuando hay investigadores que se van a la raíz de las palabras que utilizan los evangelistas. Esta palabra que utiliza Lucas para decir que hagan esto en memoria de Jesús, en conmemoración, tiene un sentido sacrificial. También la palabra que utiliza para dar gracias es de donde proviene la palabra Eucaristía, porque la palabra que utiliza Eucharistesas, más o menos así. De esa palabra viene la palabra Eucaristía. Son palabras muy fuertes que Jesús pronuncia y que hoy en día causan mucho escándalo. La cruz y la Eucaristía son piedras de escándalo para muchas personas y, cómo no, si lo fueron desde el mismo momento que Jesús las dijo. Y esto nos lo narra el Evangelio de San Juan, cuando Jesús les está explicando que para ir al cielo, para salvarnos, necesitamos comer su cuerpo y beber su sangre. Sus discípulos se escandalizan y le preguntan: ¿qué nos estás diciendo? Porque ellos están entendiendo que Jesús está hablando de que lo tienen que comer. Es algo como: nos estás diciendo que nos hagamos carnívoros, que te devoremos a ti. Entonces Jesús, lejos de justificar, de cambiar las palabras para evadirse o darles otro sentido, lo ratifica y va más allá. Esto lo leía en un trabajo que hizo una persona que se llama Fernando Casanova, que él se fue ahora sí que hasta la médula de la Biblia para ver en el idioma que había sido escrito qué quería decir eso. Cuando Jesús está diciendo este pasaje a los discípulos y ellos pues se escandalizan, él cambia el verbo que había utilizado para decir me tienen que comer por uno más literal, uno que es la acción misma de tragar de un alimento. Es decir, no había lugar a dudas de que Jesús les estaba diciendo que lo tenían que comer. Ahí es cuando ellos ya no pueden, no lo entienden y exclaman, según nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 60. ¡Qué duro es este lenguaje! ¿Quién podrá escucharlo? Y obviamente Jesús está consciente de quiénes van a creer, quiénes no van a creer, incluso quién lo va a entregar. Y miren, en el capítulo 6, versículo 66, de los 3:6, dice una frase muy triste. Desde ese momento, muchos de sus discípulos se alejaron de él. No le podían entender esto. ¿Por qué me dice que lo tengo que comer? Obviamente, suponemos que sus discípulos tampoco le entendieron. Sin embargo, siguieron ahí por fe, porque sabían que este que les hablaba, como dice el apóstol San Pedro, tiene palabras de vida eterna. ¿A quién más vamos a ir si no es a ti? Él les da una explicación sobre este acto, porque él consagra ese pan y ese vino y hace el milagro de los milagros. Se queda él mismo en ese pan y en esa sangre para que todos los días podamos nosotros alimentarnos de él. Él le da esa indicación a la iglesia naciente conformada por sus 12 discípulos: hagan esto hasta que yo venga, hasta que yo regrese. En el regreso triunfal de nuestro Señor es cuando ya no va a ser necesario revivir este memorial, este sacrificio que ya hizo él una sola vez, pero que sin embargo se repite día tras día, hora tras hora en cada misa, en la que él nos regala su cuerpo y su sangre para que nos alimentemos de él, porque
sino cómo vamos a tener fuerza para luchar contra nuestras debilidades, contra nuestros pecados. Esto que nosotros creemos por fe es objeto de duda para muchas personas, incluso como vamos a ver ahorita en los milagros, para los mismos sacerdotes. Entonces, Dios, que es infinitamente bueno, se complace en regalarnos milagros que para la ciencia son increíbles, en la que Jesús mismo nos grita: aquí está mi cuerpo, aquí está mi sangre, créelo, aquí estoy, yo estoy vivo. Sí, nos lo dicen estos milagros eucarísticos. Vamos a hablar de 3 de ellos. El primero es el que motiva que se implemente la solemnidad de Corpus Christi. Ocurre en Italia, en la ciudad de Bolsena, el año 1263. Sucede que hay un sacerdote que se llama Pedro Praga, el cual dudaba de este hecho de que en una simple especie de pan y del vino pudiera haber algo tan majestuoso, tan increíble como el cuerpo y la sangre de Jesucristo, de nuestro Dios. Él, para disipar estas dudas, decide hacer una peregrinación a Roma, a la tumba de San Pedro. Llega a la ciudad, se tranquiliza sus dudas y regresa confortado. Descansa en la ciudad de Bolsena. Sin embargo, al celebrar la misa, nuevamente es asaltado por esta duda, y en ese momento la hostia que estaba consagrando empieza a sangrar. Él lo que hace es la cubre, ¿verdad?, con este pañuelo de lino que se llama corporal, y manda a buscar inmediatamente al Papa Urbano IV, que se encontraba en la ciudad de Orvieto, cerca de Bolsena. Por cierto, que estaba acompañado de otro sacerdote muy reconocido por la Iglesia Católica, considerado doctor de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino. Cuando se entera el Papa, manda al obispo para que investigue y custodie esto que se ha convertido en una reliquia. Pero a raíz de este milagro, el Papa pues es que proclama para la Iglesia Universal la fiesta de Corpus Christi. El pañuelo de lino, que es el corporal, estaba también la hostia y también los mosaicos del piso donde habían caído las gotas de sangre, que son custodiados como una reliquia. Sin embargo, cuando empieza la ciencia con todos estos avances, hubo quienes dijeron que pudieron replicar este milagro en un laboratorio. Esto es a través de una bacteria que crece en el tipo de pan y parece roja como sangre y genera una sustancia como pegajosa. Decían, no, pues así. Obviamente estos experimentos pues no duraban más de unos días en el laboratorio. El 27 de marzo del 2015 se sacó el corporal, este pañuelo de lino, para hacerle trabajos de conservación, porque pues están expuestos, imagínense, ya tiene muchísimos siglos. Entonces se aprovechó para sacarlo, tomarle fotografías con luz natural, con luz ultravioleta, y se pudo determinar que tenía manchas de sangre, manchas de plasma y suero. Otro de los milagros más impactantes y tal vez uno de los más conocidos por la cantidad de años que tiene es el ocurrido en la ciudad de Lanciano, Italia también. Este ocurrió en el año 750, imagínense, hace más de 1200 años ocurrió este milagro. Y también sucede porque un sacerdote, al momento de estar haciendo la consagración, siente dudas en su corazón de que realmente esté ocurriendo este milagro, cambiar la sustancia del pan y del vino para que sea su cuerpo y su sangre. Al momento de tener estas dudas, ocurre el milagro, y este es muy impactante porque no solamente la hostia se convierte en carne, el vino que estaba en el cáliz se transforma en sangre y la sangre se coaguló en 5 pedazos. Ocurre algo maravilloso con estos coágulos. Se pese uno o se pesen los 5, pesan la misma cantidad. Es decir, si pesan uno, pesa lo mismo que si se pesan 2, 3, 4 o los 5 juntos. En el año 1971, pues ya la ciencia estaba muy adelantada. Entonces se sugiere hacer un estudio a fondo de este milagro. Bueno, los resultados fueron impactantes. Sabemos que ya hay una ciencia forense que te puede determinar a raíz de una autopsia cómo es que murió una persona, ¿verdad? Esto por el estado de conservación o ciertos procesos químicos de los órganos. Te pueden decir, pues esta persona murió asfixiada, murió así, murió así. Cuando se hacen estos estudios en este tejido que se había convertido en carne de la hostia, encuentran que pertenece a un corazón, es tejido del miocardio, pero de una persona joven que murió siendo objeto de un dolor intenso que es compatible con la crucifixión. El tipo de sangre es AB, es compatible con el tipo de sangre encontrada en el sudario de Turín, que se encuentra también en Italia. Después de 1000 años,
cuando se hacen estudios a esta sangre, muestra patrones idénticos a las proteínas que muestra la sangre fresca. Cuando estos resultados se dan a conocer, la Organización Mundial de la Salud, pues obviamente dice, a ver, ¿cómo está esto? No, yo quiero investigar, a ver, déjame investigar, no quiero que tú metas a tus científicos y vayas a decir algo o hagas creer a la gente algo que no. Entonces se hacen más de 500 estudios que terminan avalando los primeros estudios que se habían hecho. Y en el resultado que se da a conocer en Nueva York y en Ginebra, tanto la ONU como la OMS declara que la ciencia, consciente de sus límites, se detiene ante la imposibilidad de dar una explicación. Milagro de Tixla. Hay un joven que está ahorita en proceso de ser santo, se llama Carlo Acutis, que es un chico italiano que tiene una corta vida pero llena de santidad. Este joven muere en el año 2006. Él era un apasionado de la Eucaristía, era un genio de la informática y en ese tiempo en que apenas iniciaba la informática como la conocemos ahorita, él se dedica a investigar y a documentar los milagros eucarísticos y recopila más de 100. Hace unas hermosas presentaciones que incluso ahorita se pueden consultar en línea. Un trabajo titánico. Ahorita es muy fácil que cualquiera, vamos a la computadora, pones milagros eucarísticos, te aparece la explicación, te aparecen los milagros, incluso te aparece la exposición de Carlo Acutis. Pero antes del 2006 esto no existía como existe ahorita. Era un trabajo realmente de investigar, de documentación. Después de que él muere, cerca de 15 días, ocurre este milagro en México. Se observa que de una hostia consagrada empieza a fluir un líquido rojizo. Se inicia una investigación porque la iglesia no se apresura a decir esto es un milagro, al contrario, guarda mucha reserva porque hay muchos peligros y ahorita los vamos a ver. Fíjense con cuánta cautela procede la iglesia. Es hasta el año 2009, 3 años después de este milagro, cuando se inicia una investigación. Se convoca a científicos. Por ahí el doctor Castañón es uno de los que estuvo involucrados. Era un ateo que también cuando empieza a tener contacto con estos milagros eucarísticos se convierte porque dice, bueno, aquí pasa algo, ¿verdad? La investigación concluye en el año 2012 y determinan lo siguiente. La sustancia rojiza encontrada es hemoglobina humana del tipo AB. La sangre, también la sangre que se observa en la hostia procedía del interior, es decir, no se veía que hubiera sido sobrepuesta. Presentaba glóbulos blancos intactos. Y analizan el tejido y ven que de donde procede la sangre es tejido de músculo cardíaco, es tejido del corazón y presenta mecanismos que solamente presentan los seres vivos. Es proceso de desgarramiento y de recuperación, algo que no es posible ver en un tejido muerto. Entonces está hablando de que en la hostia pues está el cuerpo y la sangre de Jesús y además está vivo. Las conclusiones que da la iglesia en este caso, que no tiene explicación natural, que no es de origen paranormal y tampoco que exista manipulación del enemigo en este milagro. Entonces la iglesia realmente termina certificando que esto es un hecho que viene de Dios.